La verdad que no sabía cómo comenzar este video. Tenía miedo de no tener contenido suficiente para poder recrear lo que se vivió ese día y durante el viaje. Revisando los momentos grabados me doy cuenta de que simplemente la ocasión, los paisajes, nuestros compañeros de viaje y más que todo el amor que se sintió en ese momento eran los únicos componentes que necesitaba para poder hacer este video. Esto es la propuesta al amor de mi vida. Estamos con Celeste. La cosa es que hace 2 días, creo que Celeste no se lo esperaba. No. En la isla Incahuasi le propuse matrimonio. Entonces, bueno, le preparamos unas cositas ahí que van viendo en el video. Pero quería saber qué pasaba por su mente justo antes, durante y después. Pero primero volvamos un poco. Todo comenzó en diciembre del 2016. En ese entonces yo hice un video personal sobre mis caminos recorridos, llegando hasta Lafayette, Luisiana. Resulta que Celeste, la cual no conocía en ese entonces, se cruzó con el video online, le gustó y decidió mandarme una solicitud de amistad. Cuando vi su foto de perfil no la podía creer. Suena cliché, pero era exactamente la persona que siempre había buscado. Sin ninguna duda acepté su solicitud y ahí comenzó toda la historia. Y obvio que desde el primer día que nos conocimos, a mí obvio que me gustaste, pero yo no tenía planeado quedarme en Luisiana. Quería irme del estado. Yo dije, sí, yo tengo que permanecer amigas con él porque si no, yo sé que me gusta y si no, no me voy a ir del estado. Cosa que pasó así, no me fui porque me quedé contigo, que fue, la mejor decisión que podría haber tomado. A los 2 meses comenzamos a salir oficialmente. En marzo ya le estaba pidiendo la mano a los papás, con la idea de pedirle matrimonio en Bolivia ese mismo año. Entonces comencemos. Decidí hacerlo en el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, un lugar extraordinario. Ya había estado antes, por lo tanto ya sabía el lugar exacto y específico donde le iba a proponer. Sería en la isla Incahuasi, una isla de cactus en medio del salar. Ya tenía todo preparado, y como cómplices mis primos Fabiana, David y su novia Erika. Por el otro lado, primos de Celeste que vinieron desde Chile. Primos que ella no veía por 10 años, María Paz, Rocío y Félix. Finalmente el cabecilla y guía turístico Alejandro, junto con Remy, los cuales nos dieron un tour inolvidable. Comenzamos por La Paz. Fuimos a Copacabana, la ciudad yacente al lago Titicaca. Una ciudad encantadora por su basílica, pero más que todo por sus paisajes extraordinarios. Al siguiente día llegamos a Uyuni, el día de la propuesta. Comenzamos el día en el cementerio de trenes con todo el grupo. Luego llegamos al desierto blanco e inolvidable, el Salar de Uyuni. Exploramos el salar disfrutando de la vista y sacándonos fotos para el recuerdo. Yo estaba tranquilo hasta ese entonces, pero sabía que después de eso nos dirigíamos hacia la isla, el lugar exacto donde se ejecutaría el plan. Celeste no tenía la menor idea, pero a lo lejos ya yo veía la isla acercándose de a poco y ahí comenzaron los nervios. Llegamos y revisamos el plan que ya había sido planeado muchas semanas antes. María Paz y Rocío tenían que distraer a Celeste tras que lleguemos y llevarla directo al baño para nosotros ganar un poco de tiempo. David estaba a cargo de la música
pero el parlante no conectaba y la canción de fondo para el ascenso no estaba lista. Incrementaban los nervios. Félix estaba a cargo de la cámara y sería el encargado de grabar todos los momentos. Fabiana, la fotógrafa oficial de la propuesta, sería la encargada de guiar a Celeste por un camino de fotos hacia la cima de la isla. Erika era la encargada de vendarle los ojos al llegar a la cima. Ale, encargado de proveer la guitarra para que yo le dedique una canción a Celeste, la misma guitarra que estaba siendo afinada mientras todo esto ocurría. Remy sería el encargado de guiar a todos a llegar al punto máximo donde yo estaba esperando. Finalmente yo, nervioso como pueden ver, estaba a cargo de dejar las fotos en el camino, llegando sano y salvo lo más rápido posible a la cima. Entonces comenzó todo. Antes estaba preocupada porque no sabía dónde estabas y te quería esperar y gritaba tu nombre en medio del cerro y no te encontraba. Mientras tanto yo estaba a punto de morir de la altura y la falta de oxígeno, por el hecho de subir corriendo e ir dejando las fotos en la montaña. Después todos como que me empujaron a subir el cerro y vi unos papeles en el suelo, pero no los agarré porque pensé que era basura, que a alguien se le había caído. Y después creo que fue tu prima Fabiana que me dijo, mira, ¿qué es esto? Y recogí uno y vi que tenía mi cara y eran unas conversaciones de texto entre los dos. Y subimos el cerro y habían más y más fotos de los dos. Después me pusieron música y ahí fue cuando me puse a llorar, porque como que caché la onda. Mientras esto sucedía, yo no entendía cómo ellos subían tan rápido. Desde arriba Ale me decía, ya están aquí, y los nervios crecían. Ya están aquí, y los nervios crecían. Y después llegamos hasta arriba, que casi me morí, porque estaba tan alto el cerro que no podía respirar. Y no llegábamos nunca. Pero fue cuando llegamos, alguien me vendó los ojos, creo que fue Erika. Y llegamos a la cima del cerro, donde como que me giraron y de repente escuché tu voz y me empezaste a tocar la canción Falta Poco de Ragoyana. La canción dice, contigo enfrente yo no puedo ni cantar. Y realmente fue así porque entre los nervios y todo me olvidé de la letra. Por esa razón no tenía nada planeado de lo que iba a decir. En eso... Cuando me sacaste la venda, no... Es que me sacaste todos los lentes, la venda se me salió todo. Y era el atardecer, entonces el sol estaba detrás de ti y apenas como que podía verte, más el llanto. Y después me empezaste a hablar y también te pusiste a llorar. Y ahí eso como que me mató. Como te digo, cuando me empezaste a decir que querías pasar el resto de tu vida conmigo, cuando me conociste, creo que fue lo último que me acuerdo. Me seguiste hablando, me decías unas cosas y después te empezaron a decir que me mostraras el anillo. Y me mostraste el anillo y yo no lo vi y no quería nada con el anillo y lo único que quería era besarte. Así que poder acercarme a ti fue lo más lindo del mundo. Y después me pusiste el anillo y tampoco lo vi y quería seguir besándote. No lo vi hasta mucho más tarde, ya cuando todos empezaron a aplaudir. De esos lugares que uno ve las películas, que uno piensa, ojalá me fueran a proponer matrimonio en este lugar tan lindo, porque es uno de los lugares más lindos del mundo. Se sentía como que uno estaba en el cielo, como que estaba en heaven. Y eso es una cosa que nadie puede aprovechar todo el tiempo, no es algo que se hace todos los días. Así que fue en serio el mejor proposal del mundo. El mejor proposal del mundo. Misión cumplida.
Después de meses de planearlo en mi cabeza, detallando todo con mis cómplices, me doy cuenta de que salió exactamente como lo pensaba. Los nervios jugaron lo suyo, pero fue un momento inolvidable para nosotros, para los que estuvieron ahí presentes y también para los que no estuvieron, que se mantuvieron pendientes a la distancia. Nuestras familias y amigos mandaron felicitaciones en un video que le mostré a Celeste al atardecer saliendo de la isla Incahuasi, el mismo que está incluido al final de este video. Fue una experiencia y un sentimiento inolvidable. Mi amor, espero que te haya gustado y haya alcanzado tus expectativas. Te amo muchísimo.